Cuando decimos a una familia que alguno de sus miembros es alérgico al gato, habitualmente nos contestan de la siguiente manera. Soy alérgico al gato y mi mujer me ha dicho que antes me voy yo que el gato. Bien, pues vamos a hablar de la alergia al gato. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que la alergia al gato suele producir? Pues habitualmente estornudos, picor de nariz, picor de ojos, lagrimeo, puede dar síntomas de asma, que esto es tos, ruidos de pecho como silbidos, dificultad para respirar, y a veces al contacto de la piel con un arañazo o con el lamido del gato, en la zona que nos ha tocado, pues que nos salgan como una pequeña erupción que pica, como una pequeña urticaria de contacto. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la alergia al gato? Esto es muy importante. Las pruebas iniciales son las pruebas cutáneas en PRIC, en donde se hacen pues una batería de varios de los alérgenos más frecuentes que dan alergia respiratoria. Ahí se incluye gato, perro, los ácaros, hongos y varios pólenes. Después de eso, habitualmente lo que solemos pedir son las pruebas de alergia en analítica de sangre. Y en el caso de la alergia a los animales, hay una cosa que es lo que yo llamo la huella dactilar alérgica. La huella dactilar alérgica es la manera y a las proteínas concretas a las que uno se ha hecho alérgico del gato. Cuando digo proteínas concretas no me refiero a si es la saliva o el pelo, no. Vamos a más pequeño, vamos a unas determinadas proteínas que es lo que da la alergia. Entonces, hay diferentes proteínas de estos tipos que tienen unos nombres que van con unos números. En el caso del gato, pues está el FeLD1, FeLD3, FeLD2, FeLD6, FeLD4. ¿Esto qué importancia tiene? En función de estos alergenos a los que nosotros como individuos seamos alérgicos, la vacuna de la alergia podrá hacer efecto o no hacer efecto. En el caso de la alergia al gato, el alergeno más común es el FeLD1, pero puedes tener alergia a otros. Las vacunas de alergia contienen habitualmente el FeLD1 y alguno de los otros. Si nuestra huella alergénica, pongamos por ejemplo que yo soy alérgico al FeLD1, al FeLD4 y al FeLD5, y esos alergenos ninguno estuviera dentro de la vacuna, esa vacuna no me serviría. Y si estuviera dentro de la composición de la vacuna, pues nos serviría y podríamos mejorar mucho con el tratamiento. Doctor Pujadas, soy alérgico al gato. Tengo que quitar el gato. Después de esto, lo que vamos a hablar es del tratamiento. Con anterioridad, el único método que se solía dar como para tratar la alergia al gato era evitar la exposición, es decir, retirar el animal. Hoy en día tenemos varias cosas que podemos hacer que nos pueden ayudar a tratar nuestra alergia al gato y que nos pueden disminuir mucho los síntomas, incluso que no tengamos síntomas. Vamos a dividirlos en dos partes. Las cosas que podemos hacer sobre el humano y las cosas que podemos hacer sobre el gato. Cosas que podemos hacer sobre el humano, pues ahí tendremos dos partes. El tratamiento con la vacuna de la alergia al gato, lo que hemos hablado. Es interesante hacerlo del diagnóstico molecular para ver nuestra huella dactilar alérgica, si cuadra con la huella dactilar de la vacuna. Cuanto más se parezca una a la otra, más eficaz será la vacuna. Después, tratamiento sintomático para la alergia para el humano. Antihistamínicos, corticoides nasales, inhaladores para el asma. Y por otro lado es qué podemos hacer con el gato. ¿Vale? Aquí básicamente hay dos cosas que se pueden hacer. Por un lado tenemos las lociones que se aplican en el pelo del animal, que disminuyen la carga alergénica del animal, y por el otro son una serie de piensos especiales que disminuyen la expresión de algunas de las proteínas alérgicas que hemos hablado, sobre todo el FeLD1, que es la más importante. Si te ha gustado este vídeo, déjame en comentarios si tú también eres alérgico, y te animo a que si te ha gustado este vídeo y quieres que vayamos haciendo más vídeos, nos sigas. Combatimos la alergia.